Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Morales Martín Eduardo Andrés. En esta presentación voy a explicar el funcionamiento de la aplicación web de clima desarrollado según el enunciado, según lo solicitado. El objetivo era crear una aplicación web donde el usuario pueda ingresar el nombre de una ciudad y obtener la información del clima actual mediante una API externa, que en este caso es OpenWeather. La página principal muestra un campo de entrada donde el usuario escribe la ciudad que desea consultar. Al presionar el botón de búsqueda se envía una solicitud a Ajax usando el JavaScript. Para hacer la prueba, como puede ver, puse la ciudad de Huánuco y en este caso me dan los datos como la temperatura, la sensación, la humedad y el viento y un icono representativo. Para hacer la prueba también podemos seleccionar la ciudad de Lima y como puede ver nos salen los datos, la temperatura, la sensación, la humedad, la velocidad del viento y su icono representativo. Para seguir haciendo la prueba podemos hacer la ciudad de Ica también. Como puede ver, lo mismo, los datos, la temperatura, la sensación, la humedad del viento y un icono representativo. Por último podemos buscar la ciudad de Arequipa. Como puede ver también nos da el icono representativo, la temperatura, la sensación, la humedad y la velocidad del viento. Bueno, explicando cómo es el funcionamiento, lo que pasa aquí es que esa solicitud llega al backend en PHP, específicamente una clase API Clima. Esta clase lo que hace se encarga de conectarse a la API de OpenWeather y lo que hace es enviar la ciudad y recibe los datos del clima en tiempo real. Ahora, y lo que hace es recibir los datos como la temperatura, la sensación térmica, la velocidad del viento, la descripción, una descripción del clima, el icono correspondiente al estado del clima. Bueno, lo que pasa es en el navegador, mi archivo, el JavaScript, recibe la respuesta y actualiza automáticamente la interfaz usando la manipulación del do. No es necesario recargar la página, todo se hace dinámicamente con el Ajax. Bueno, ahora pasando a la explicación del código, voy a explicar la clase interfaz que se encarga de generar el HTML y la estructura visual donde JavaScript inyectará los datos del clima. Esta clase imprime el encabezado del formulario de búsqueda de tarjeta vacía, el resultado y el cierre del HTML incluyendo el script del JavaScript. Bueno, ahora este método lo que hace es el inicio del documento del head. Lo que hace es para el buscador y elementos ocultos usamos para dejar una lista aparte de la parte superior de la página. Bueno, luego tenemos la parte de la función mostrar formulario. Este método imprime el formulario de búsqueda. Noten que no tiene action ni método. Evitamos recargar la página porque JavaScript manejará el zoombit por Ajax. También dejo elementos ocultos para mostrar carga o errores. Luego tenemos la parte de mostrar estructura del resultado. Aquí creo la tarjeta donde se muestra los datos del clima. Está vacía inicialmente y tiene IDs en cada spam para que el JavaScript reemplace el contenido dinámicamente, el nombre de la ciudad, el icono, la temperatura, la descripción, la sensación, la humedad y el viento, la velocidad del viento. Luego, bueno, y finalmente luego la parte de cerrar el HTML lo que hace es este método imprime el footer y carga el script, el app JavaScript que contiene la lógica Ajax y la manipulación del DOM. Bueno, ahora también me toca explicar el código de la API Clima. Esta clase se encarga de conectarse a la API de OpenWeather, pedir los datos del clima en tiempo real y devolver un objeto de tipo clima actual, listo para que el resto de la aplicación lo use. Primero importo la clase clima actual, que será la estructura donde guarde los datos del clima. Luego declaro la clave del acceso de OpenWeather, que es esta. Esta clase es necesaria para que la API acepte mi solicitud. Como puede ver, esta es la clave que generé, que es la misma que está aquí.
Eh, Luego tenemos el obtener clima, la función obtener clima. Este método recibe el nombre de la ciudad y lo que hace es arma la URL de consulta, llama a la API y convierte el resultado JSON en un objeto de clima actual. Luego tenemos la construcción del URL con la ciudad, la clave API y algunos parámetros. También tenemos la opción SSL. Aquí creo un contexto para permitir la solicitud incluso si hay problemas con los certificados SSL. Esto se hace solo para evitar fallos en entornos locales. Luego está la petición del API. Uso el file getContents para llamar a la API. Si falla o no hay datos, lo que simplemente hace es devolver un null. También está la decodificación del JSON. Si la API responde bien, decodifico el JSON en un arreglo asociativo. Y por último tenemos el clima actual. Eh, lo que hace esto es crea un objeto y envía cada valor que necesito. Por ejemplo, el nombre de la ciudad, la temperatura, la sensación térmica, la humedad, la descripción del clima, la velocidad del viento y el icono representativo. Bueno, ahora brevemente voy a explicar qué hace el archivo index.php. Este es el punto de entrada principal de la aplicación. El archivo solo tiene dos líneas de códigos, pero cumple una función clave, el chdir.php. Esta línea cambia el directorio de trabajo hacia la carpeta de PHP. Es decir, a partir de aquí, todo el código que se ejecute buscará en los archivos dentro de esa carpeta. Esto me permite mantener organizado el proyecto, dejando el index limpio y enviando la ejecución a la lógica principal. Y luego el require_ons main.php. Esta parte carga el archivo main que contiene la lógica principal de la aplicación. Usa require_ons para asegurarse que se cargue solo una vez y para evitar errores si el archivo se llama nuevamente. Bueno, ahora le paso a mi compañero. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Abelino Martín Piero Anthony y en esta parte a mí me tocó explicar qué sería el archivo validador PHP y el clima, que sería la base de datos. Bueno, comenzando con el validador PHP, este archivo, como podemos apreciar, no es tan extenso, es muy corto, pero el archivo validador PHP cumple con la función de validar los datos de entrada, específicamente con el nombre de la ciudad que el usuario escribe en nuestro formulario. El validador comprueba que los datos sean correctos antes de procesarlos o enviarlos a nuestra API. ¿Por qué es importante este archivo validador? Ya que la validación es importante porque evita errores, mejora la experiencia del usuario y protege el sistema, ya que sin validación el sistema podría intentar consultar ciudades vacías que serían con nombres muy cortos o datos incorrectos, lo que generaría errores. Nuestro código validador PHP, primero acá definimos la clase validador, ya que esta agrupa todas las funciones relacionadas con las validaciones. Luego creamos el método validar ciudad, ya que ésta recibe como parámetro el nombre de la ciudad ingresada por el usuario. Primero, como tenemos el código que sería el if, que sería para que aquí esta línea verifica el campo que no esté vacío. Si el usuario no escribe nada, la función se devuelve como falso y el sistema no continúa con la consulta. En cambio, en esta parte del código, en esta línea, aquí se valida que el nombre tenga al menos dos caracteres, evitando valores como sea una sola letra, que no represente una ciudad real. Y por final, que sería el return true, que si ambas validaciones se cumplen, la función retorna con true, indicando que que la ciudad es válida y puede procesarse. Este validador PHP se usa también
PHP, que sería el controlador, antes de consultar la API de nuestro clima. Bueno, terminando con eso, voy a continuar con la base de datos, que sería del clima. La base de datos permite almacenar información de forma estructurada. En nuestro proyecto se diseñó para agrupar ciudades, búsquedas realizadas y clima actual y el pronóstico. Aunque el sistema obtiene desde una API externa, la base de datos permite ampliar el sistema a futuro que tenemos previsto. Primero, en esta parte del código, que sea esta tabla, en esta parte, en estas líneas, este, acá en la tabla almacena ciudades consultadas. Cada ciudad tiene un identificador único y un nombre. Después, continúa con continúa con la explicación, que en esta parte también, esta tabla registra cada búsqueda realizada por el usuario, junto con la fecha y la ciudad asociada. La clave foránea permite mantener la integridad entre búsquedas y ciudades. Después, en esta parte de nuestro base de datos, aquí se almacenan los datos del clima actual de una ciudad, como temperatura, humedad, sensación térmica y viento. Después, aquí también, por finalizando por la base de datos, en esta parte del código de la base de datos, esta tabla permite guardar el pronóstico del clima para fechas futuras. Después, todas las tablas están relacionadas a través de la tabla ciudades, usando las claves foráneas, que en este diseño evita duplicar datos y permite mantener la información. Bueno, ingeniero, en conclusión, el archivo validador PHP se encarga de garantizar que los datos sean ingresados por el usuario sean correctos, mientras la base de datos organiza la información del sistema de forma estructurada. Muchas gracias, ingeniero. Continuando con la exposición, mi nombre es Joan Bradley Cuya Vargas. En esta parte de la exposición voy a explicar dos archivos claves del funcionamiento de nuestra aplicación del clima, el cual es main.php y clima actual. Ambos cumplen roles muy distintos pero complementarios dentro de la arquitectura del proyecto. En, en la parte de main.php funciona como el punto de entrada principal cuando el usuario realiza una consulta de clima desde el navegador. Es un archivo que se encarga de recibir la solicitud y comunicarse con el controlador y devolver la respuesta en formato JSON. ¿Qué hace exactamente? Recibe, aquí podemos ver que recibe la solicitud del usuario. Esto significa que main.php espera que el usuario envíe el nombre de una ciudad mediante el URL. Y acá en la parte de header, esto es importante porque la aplicación utiliza Ajax desde JavaScript, que necesita recibir datos en formato JSON. En la parte de control, aquí, main.php no obtiene el clima directamente. Delegamos esa responsabilidad a lo que es al controlador, siguiendo la arquitectura clara y también modular. Devuelve la respuesta al cliente. Si la ciudad existe, devuelve los datos del clima. Si hay error, va a enviar un código HTTP 404. En resumen, main.php es el intermediario entre el frontend y la lógica interna. Recibe la ciudad y consulta al controlador y devuelve los datos listos para que sean mostrados al usuario. Ahora les voy a explicar lo que es clima actual. Eh, este archivo define una clase modelo llamada clima actual que representa el clima actual de una ciudad. La función de esta clase, es estructurar los datos que obtiene la API y dejarlos listos para ser enviados al frontend. ¿Qué contiene la clase? La clase contiene ciudad, temperatura, sensación, humedad, descripción, viento e icono. Estas propiedades coinciden con los datos que la explicación extrae desde la API del clima. Aquí tenemos el constructor de la base, que este constructor se ejecuta cuando el controlador convierte los datos de la API en un objeto ordenado. De esta forma, toda la información del clima
queda encapsulada en una sola entidad. Eh, un, un objeto de clima actual. Es útil porque organiza los datos de una estructura limpia, también facilita el envío de una información en JSON, permite que el controlador se enfoque en lógica y no en formateo. También mantiene una arquitectura MVC más clara. Bueno, eso sería todo de mi parte del proyecto. Hola, mi nombre es Fran Antonino Fabián Espinosa y voy a explicar de mi código que me ha tocado del clima API, que es controlador.php y ciudad.php. Ahora, continuamos con el código que es controlador. Esto va a actuar como el cerebro y gerente de nuestra aplicación. Y nos vamos a alinear los códigos que es 2 y 4, que es requires ons, que esto va a ser una herramienta para cargar lo que vamos a necesitar, que es validar API clima y ciudad. Ahora aquí tenemos el método que es construct, que eso ejecuta automáticamente cuando llamamos al controlador. Lo que hace es dejar listas las herramientas para crear una instancia de la API y dar una validez. Luego continuamos con el núcleo, que es procesar solicitud, que esta función es principalmente que recibe el nombre de la ciudad que ha escrito el usuario y seguir los siguientes pasos, que es validar. En la instalación se crea un nuevo objeto que es ciudad, y eso nos vamos al API que es de ciudad. Continuamos con el código de la ciudad. Ahora, esto vamos a acordar. Comencemos definiendo que producto que se llama nombre. Al ser privado, vamos a usar la magia del método de construct, que esto recibe el nombre crudo, pero lo guarda tal cual, que hace normalizar los datos, que es controller. Controller es un nombre que convierte en minúsculas evitando errores. Por ejemplo, si escribimos en mayúscula o algo, esto lo va a dar una corrección que todo va a generarse en minúscula. Finalmente, luego vamos a get nombre, que se le va a dar un nombre que, como es privada, lo va a volver pública, y un procesado muy limpio. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición sobre el app de clima, me toca exponer la parte de app.js. Bueno, lo primero en esta parte es esperar que el DOM esté completamente cargado. Pues aquí, en esta parte, obtengo todos los elementos que voy a necesitar. Cuáles son el formulario, el input, la tarjeta de clima, el spinner de carga y el mensaje de error. Esto es como, esto es como hacer un preparativo de herramientas antes de empezar. Ya. Luego, continuamos con el Event Listener, ¿no? Pues en esta parte, cuando el usuario presiona buscar, prevenimos la recarga de la página. Tomamos la ciudad, validamos que no esté vacía y mostramos el spinner mientras ocultamos los resultados previos. Esto es como un feedback inmediato al cliente. Luego continuamos con la parte del fetch. Pues aquí hacemos la petición al bucket. Si se puede notar cómo codificamos la ciudad para URLs. Y también aquí pues se obtiene el manejo de tres escenarios, los cuales son el éxito, el éxito, el error de servidor y el error de conexión. Bueno, luego continuamos con la función mostrar datos. Pues en esta parte de esta función, pues esta función lo que hace es tomar los datos del clima y los va a pintar en el DOM, como por ejemplo en el redondeo de temperatura, el capitalizo sobre la descripción y también se construye la URL del icono dinámicamente, pues obteniendo prácticamente todos desde el API Open Widerbug. Y por último, en esta parte tenemos el manejo de errores. Pues
simple, esto es simple pero importante. Como se ve es algo simple, pero actualiza el mensaje y muestra el contenedor de error. Pues a esto lo podemos llamar desde diferentes puntos donde algo puede llegar a fallar. Y ahora paso a la demostración. Como puede ver, aquí se inició ya la app y podemos buscar la app, digo, la ciudad, el clima de la ciudad, por ejemplo, Lima. Pues aquí nos va a mostrar la temperatura que está haciendo allá en Lima, ¿no? Por ejemplo, es de 20 grados centígrados y en lo que es la sensación, pues nos dice que es similar, ¿no? La temperatura se siente a 20 grados centígrados. La humedad es de 73% y el viento corre 5,14 metros por segundo. ¿Ya? ¿Y qué pasa si ingresamos una ciudad que no existe o cualquier cosa? Pues simplemente la app nos va a mostrar el error de conectar con el servidor, pues porque prácticamente esta ciudad no existe. También nos va a mostrar un mensaje de error cuando no hay internet. Pues en este caso no puedo mostrarlo, pues porque si corto el internet, pues se corta el Zoom y ya no va a poder continuar con la grabación. Aunque, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.